compartido el texto la anterior semana. Ahora nos vamos a dedicar simplemente a resolver ejercicios. No les voy a explicar mucho la parte teórica, pero sí les voy a enseñar los 3 métodos que conozco para resolver este tipo de ejercicios, ¿ya? Primero vamos a hacer la primera condición de equilibrio y después vamos a hacer la segunda condición. ¿Está bien? A ver, ¿qué es lo que tenemos que conocer aquí? Cuando hablamos de estática estamos hablando de cuerpos que se encuentran en equilibrio, o sea que no hay movimiento. ¿Listo? Y para esto, obviamente, hay fuerzas que interactúan en este cuerpo para que éste justamente se encuentre en equilibrio. Ya, pueden ser, por ejemplo, fuerza de tensión, el peso del objeto, puede ser fuerza de rozamiento también, puede ser la fuerza normal, que es la fuerza perpendicular al plano, y otras fuerzas externas, ¿no? Puede ser como presión, compresión, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a hacer los 3 métodos que les voy a enseñar para resolver este tipo de ejercicios. Primero, cuando hablamos de estática, sí o sí es recomendación hacer gráficas. Por eso aquí en el texto les dan algunas gráficas de algunas situaciones, de algunos ejemplos, ¿no? De cómo podrían estar los objetos. ¿Ya? Así que es importante graficar. Aparte de esto, que de la gráfica nosotros vamos a poder sacar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa el diagrama de cuerpo libre? El diagrama del cuerpo libre no es nada más que representar gráficamente las fuerzas que interactúan en el sistema. ¿Ya? Las fuerzas que interactúan en el sistema. ¿Listo? Haremos este ejemplito y les enseño los 3 métodos. A ver. Este ejemplito nos llevaremos, ¿ya? Espera un ratito. Aquí ya está resuelto, pero yo lo voy a resolver por los otros 3 métodos. Ahora, tal vez me dirán, profe, ¿se puede resolver los ejercicios o cualquier ejercicio por cualquier método? No, mucho depende de la pregunta, ¿ya? Mucho depende de la pregunta. No puedes resolver cualquier ejercicio de estática por cualquier método. Va a depender mucho de la pregunta. ¿Listo? Entonces aquí se los anotaré. Estática. Primera condición de equilibrio. Y el primer método, ¿ya? Les voy a enseñar desde el más simple hasta el más complejo. El primer método para resolver este tipo de ejercicios es el método del triángulo. Método del triángulo. ¿Listo? A ver, ahora sí copiamos el problemita y está. Voy a resolver este por los 3 métodos entonces. Ahora, ¿de qué depende que se utilicen los 3 métodos? Para que tú puedas aplicar los 3 métodos, una de las condiciones del problema es que tiene que haber mínimo un ángulo de 90 grados, ¿ya? Para los 3. En este caso más específico, estamos hablando para el método del triángulo. Sí o sí tiene que haber un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque tenemos que formar pues un triángulo rectángulo. Eso es por eso se llama método del triángulo, ¿no? Entre las fuerzas que interactúan se tiene que formar un triángulo. Y eso es lo que vamos a hacer con este ejemplito. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a hacer? Repito, tengo el diagrama y tengo que hacer su diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Aquí voy a empezar primero. ¿Cuáles son las fuerzas que interactúan? Mira, aquí tenemos la fuerza F, que está en este caso en el sentido hacia la izquierda del eje X negativo, ¿no? Y aquí aparece otra fuerza, que es la fuerza del peso del objeto. ¿Está bien? Y hay otra fuerza más, que es la fuerza de tensión con la que está sujeto este objeto, ¿no? En este caso por una cuerda puede ser, o un cable. Miren, son 3 fuerzas que interactúan. 1, 2, 3 fuerzas. ¿Ya? Esas 3 fuerzas yo lo voy a llevar a un diagrama de cuerpo libre, lo que les decía hace rato, ¿no? Representar gráficamente, en este caso sería a través de vectores, ¿no? Porque estos son vectores. ¿Ya? A través de vectores las fuerzas que interactúan en el sistema, ¿no? O en el objeto. Ahí tienes tu fuerza F. Y por último tenemos el peso, ¿no? Son 3 fuercitas. Normalmente siempre son 3. ¿Pueden ser más? Sí. Suelen haber más fuerzas. 4 o 5 fuerzas. Hasta 6 fuerzas incluso. ¿Ya? Entonces va a depender mucho de la pregunta, obviamente. Aquí primero tenemos nuestro peso. Esta es nuestra fuerza F y nuestra tensión T.
¿Está bien? Listo. Y el angulito que estaba aquí, ¿no? Que es 40 grados. Listo, pero esto casi no me va a servir mucho. Ahorita vamos a trasladar ese ángulo a otro lado. Ya. Ahora sí, ya tengo las tres fuerzas. Primero, método de triángulo. ¿Qué dice el triángulo? El triángulo te dice que tienes que colocar una fuerza a continuación de otra, formando un triángulo. ¿Está bien? Y eso es lo que voy a hacer. Primero voy a agarrar la fuerza, en este caso del peso, que está yendo hacia abajo. ¿Ya? Ahí está, ¿no ve? Esta es mi fuerza W. Luego a continuación está la fuerza F. A continuación, por si acaso. Y continúo con la tensión. Si se dan cuenta, miren, se forma un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Por eso les decía que mínimo tiene que haber un ángulo de 90 grados. ¿Dónde está esos 90 grados? Aquí está. Y este ya es un triángulo rectángulo, ¿no? Porque si fuese otro tipo de triángulos, entonces no tendría sentido. ¿Ya? Ahí está. ¿Listo? Y ese ángulo de 60 grados, de 40 grados, perdón, está aquí, ¿no? De acuerdo a la gráfica, es esto, ¿no? No se ha movido el ángulo, sigue ahí. Y tengo yo aquí un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Este es el peso, tensión y fuerza. Ahora, en la pregunta, ¿qué nos pide? Creo que no he leído la pregunta. Dice, en el objeto mostrado en la figura, calcular el valor de la fuerza F, dice, para que el sistema permanezca en equilibrio sabiendo que el peso es 40 kiloponios. O sea, el único dato que tenemos nosotros es que el peso vale 50 kiloponios, perdón. Perfecto. Ese es el único dato. Entonces yo necesito F. Y como esto es un triángulo, nosotros sabemos, bueno, deberían de saber, ¿no? Que para resolver ejercicios de triángulos utilizamos funciones trigonométricas, ¿no ve? Funciones trigonométricas. ¿Cuáles son esas funciones? Eso aprenden en matemáticas, ¿no? Sen del ángulo, voy a ponerle alfa, le llamaremos, ¿ya? Va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y el tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Esas tres funciones son las más básicas que yo utilizo, por ejemplo, en física. Las otras funciones no tanto, y eso lo utilizarán en matemáticas. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? ¿En qué se van a basar cuando tengan este triángulo? El ángulo, ¿no ve? Esa es la base. El que está al frente para nosotros se le llama cateto opuesto. Y esta es nuestra incógnita. Necesitamos el cateto opuesto, ¿ya? Este otro de aquí es el cateto adyacente porque es donde descansa el ángulo y donde se encuentra el ángulo recto, por si acaso, por si no sabían. Y este otro, por lógica, siempre es el más largo. El lado más largo del triángulo siempre es la hipotenusa. ¿Está bien? Siempre es la hipotenusa. Listo. Tienes esto y tienes esto. Este es incógnita y esto tienes como dato. Eso significa que la función que ustedes van a usar para resolver este ejercicio es la función tangente. ¿Por qué tangente? Porque tangente del ángulo, que es en este caso 40, va a ser igual al cateto opuesto, que es F, sobre el cateto adyacente, que es el peso, porque eso tenemos como dato, ¿no ve? Ese es nuestro dato de nosotros. Entonces, como necesitas F, lo que divides sube a multiplicar y ya tienes F, ¿no? F va a ser igual al peso por el tangente de 40 grados, ¿no? ¿Cuánto era tu ángulo? O tu peso era 50, ¿no? Estaba en kiloponios. No voy a anotar las unidades, al final nomás. 50 tangente de 40. Si están con calculadora, excelente. ¿Cuánto sale esto? 50 tangente de 40 era, ¿no? Y esto nos da 41.9. No sé si estará así. Voy a anotar con decimales, ¿ya? 41.9. F vale 41.9. Tal vez está redondeado a 50. Ahorita vamos a verificar. Esto sería kiloponios, ¿no? Ahorita vamos a revisar la respuesta. Listo.
Este sería mi resultado entonces. Si se dan cuenta, el triángulo es más simple. Por eso, si ustedes quieren resolver por el método de triángulos, recomendación, verificar siempre que tenga en este caso mínimo un ángulo de 90 grados, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Esa es la respuesta, 41.95. Está bien, excelente, 41.9 ya anotado. ¿Listo? Ya está. Ese es el primer método. El segundo método. Segundo método. En este caso, el segundo método va a ser por el teorema de Lamy, ¿ya? Teorema de Lamy. ¿Qué dice el teorema de Lamy? El teorema de Lamy también es conocido como el teorema de, o la ley de senos, ¿no? Profe, buenas noches. Sí, dime. Una consulta, profe. En el primer método, ¿cuál es la restricción? ¿Cuándo no se puede aplicar el método del triángulo? El método del triángulo solo aplicas cuando tengas mínimo un ángulo de 90 grados. Sí o sí tiene que haber un ángulo de 90. Si no hay un ángulo de 90 en el problema, no vas a poder resolver. Vas a tener muchos trabas. Vas a tardar más en vez de hacer rápido. Sí o sí tiene que haber un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Por ejemplo, si esto no tuviese un ángulo de 90, aquí fuese, no sé, digamos, esto 100, digamos, si esto fuese 120, un ejemplo, ¿no? 200 tantos, digamos. Entonces no vas a poder aplicar aquí triángulo, porque no se te va a formar un triángulo rectángulo, se va a formar un triángulo isósceles. ¿No ve? Va a ser distinto, o tal vez va a ser escaleno, ¿no? Entonces, dependiendo del triángulo. Ahí ya tendrías que resolver por ley de senos, ley de cosenos, ¿no ve? Pero y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Cuando no es 90 grados, aplicamos este teorema, ¿ya? O esta segundo método. Ya, profe. ¿Listo? Como es 90, a mí me va a facilitar todavía mucho más. Listo, ahora sí, estaba queriendo copiar esto. Ya, ahora sí. Miren, de nuevo tengo mi gráfica. Ahí está. Y le voy a aplicar el teorema de Lamy. ¿Qué te dice el teorema de Lamy? El teorema de Lamy te dice o te pide que halles los ángulos internos entre las fuerzas que interactúan. O sea, estos ángulos. Esto necesitas saber para el teorema de Lamy. Si puedes identificar ángulos, eres capo para identificar ángulos, te recomiendo Lamy, ¿ya? Pero si no, triángulo. Y si no, componentes rectangulares o primera condición de equilibrio. Ahora, aquí esto es 90 por lógica. Aquí nos daba 40. Ese 40 por el efecto Z se replica aquí, ¿no ve? ¿Ya? O por el efecto cuña, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces ese 40 se vuelve a reflejar aquí. O si no, si es que no pueden hacer eso, tracen todo esto, ¿no? Vuelvan a trazar. Y ese 40 está aquí, ¿no ve? Y ese 40 por ángulos opuestos se vuelve a replicar aquí. O sea, lo mismo. ¿No ve? Entonces les conviene hacer el efecto cuña, ¿ya? Se replica ahí el ángulo, por lo tanto, esta pequeña parte vale 40. Si esto vale 40, aquí por lógica esto es 90. 90 más 40 te va a dar 130, ¿no ve? Listo, aquí tienes 130, 90. Y para este último, lo único que vas a hacer es restar, ¿no? Restarle de 360, en este caso si suman los dos van a tener 210. Para que llegue a 360, ¿cuánto te falta? Y eso es, ¿no? Menos 210, ¿no? Y ahí está, 150. Eso es lo que vale aquí. ¡Listo! Nada más, eso te dice el teorema de Lamy. Luego le asignas ángulos, depende de ustedes. A este yo le voy a llamar alfa, a este le voy a llamar yo beta, a este le voy a llamar tita. Depende de ustedes, cualquiera puede ser cualquiera. Lo importante es que sepan aplicar Lamy. ¿A qué me refiero? ¿Qué dice Lamy? Lamy dice que el ángulo, la fuerza va a ser directamente proporcional a su ángulo opuesto. En este caso, voy a empezar con tensión. Tensión, profe, inversamente proporcional, ¿sí? ¿el ángulo no sale 140 beta? 360, esto va a dar... a ver, creo que sí, ¿no? Sería, si sumamos 220, ¿no? Sí, 140 sería, está bien. Yo le he sumado con 210, perdón, gracias. 140, ¿no ve? Listo. Ahora sí, seguiremos. Tensión
ángulo opuesto, el que está al frente es el opuesto, ¿ya? Este es de aquí su opuesto. En este caso sería sen de tita, ¿no ve? Sen de tita. Igual, la otra fuerza es el peso. Sen de, su opuesto es alfa. Sen de alfa. Igual, aquí el F, su ángulo opuesto es beta, ¿no ve? Sen de beta. Listo, ahora, ¿qué te pide la pregunta? La pregunta te pide F, ¿no? Y el dato que tú tienes es este. Por lo tanto, ¿quiénes vas a trabajar? Vas a trabajar estos dos, ¿no? Trabajas esos dos. Y vas a tener aquí, lo voy a hacer por pasitos. Vas a tener esto, sen de alfa, todavía no voy a reemplazar valores. Es F, sen de beta, ¿no? Sen de beta. ¿Qué necesitas? F, lo que está dividiendo vas a multiplicar. Tienes que F va a ser igual al peso por el sen de beta, todo esto dividido entre sen de alfa, ¿no? Sen de alfa. ¿Listo? F va a ser igual entonces, el peso, ¿cuánto valía? Si no me equivoco era 50. Sen de beta, ¿cuánto vale beta? Beta vale 140. Sen de alfa, ¿cuánto vale alfa? 130. Entre sen de 130. ¿Cuánto sale esto? Tendría que salir lo mismo. Sale lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces sale 41,9, ¿no? Entonces sí o sí pues tiene que salir lo mismo porque estamos utilizando nada más otro método, ¿no? Otro método. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ya han visto. Primer método, para mí el más facilito de usar es triángulo, pero repito, tienen que saber, tienen que identificar que haya por lo menos un ángulo de 90. Luego, Lami, si saben trabajar ángulos, no van a tener ningún problema. Con Lami igual pueden resolver. Y por último, que en este caso sería por el método, en este caso estos vectores, ¿no? Componentes rectangulares o primera condición de equilibrio se llama, ¿ya? Lo vamos a poner como primera condición de equilibrio. Como estamos en tercer método, como estamos en estática, le vamos a llamar tal cual es. Tercer método. En este caso, primera condición de equilibrio. De equilibrio. Listo. Para la primera condición de equilibrio, ¿ustedes qué tienen que hacer? Descomponer los vectores, ¿no? O sea, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Pero para eso esta fuerza, que en este caso no está ni en X ni en Y, se tiene que descomponer en X y en Y, ¿no ve? O sea, lo voy a descomponer aquí y lo voy a descomponer aquí. Y esto, pues, se supone que ustedes ya deberían de saber, porque en vectores eso es lo que enseñamos, ¿no ve? A descomponer los vectores que se encuentran fuera del eje X y fuera del eje Y. Y a simple vista, y esto es lo que hacen la mayoría de los profesores, les dicen, ¿no? Aquí está el ángulo y este de aquí al frente va a ser, este de aquí va a ser T sen de 40, ¿no? Y este otro va a ser de aquí T coseno de 40. Y listo, ya está. Eso es todo, ya hemos descompuesto. ¿Se entiende? ¿De dónde ha salido eso? ¿O alguien se ha perdido? Díganme nomás si se han perdido, les voy a explicar de dónde sale. ¿De dónde sale eso? Se supone que este vector, esta fuerza, no está ni en X ni en Y y hay que descomponer. Este ángulo que está aquí nosotros tenemos que ubicarlo aquí en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque ese ángulo, si se recuerdan hace ratito les he dicho que por el efecto cuña, se puede reflejar aquí, ¿no ve? Se puede reflejar ahí, ¿ya? Entonces ahí están los 40 grados. Este que está aquí al frente, se supone que es el cateto opuesto, ¿no? Porque está al frente del ángulo. Entonces, como es cateto opuesto, nosotros siempre asociamos el cateto opuesto con la función sen, ¿ya? Por eso yo lo he anotado ahí. Se los voy a anotar rapidito, ¿no? ¿De dónde ha salido? Sen de 40, cateto opuesto, que en este caso es para nosotros Tx, ¿ya? Porque está al frente, ¿no? Este para nosotros es Tx, ¿ya? Este es Ty. ¿Por qué? Porque está en esos ejes. Aquí va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Perdón, hipotenusa.
En este caso nuestra hipotenusa es t, ¿no ve? ¿Qué necesitas? Tx. Lo que está dividiendo se va a multiplicar. Y aquí aparece, ¿no? Que tx es igual a t sen de 40. Y ahí está. Esto es lo que yo he anotado, ¿no? Y esto es lo que hacen los profesores. Directo te lo anotan, ¿no? Esto vale tantos, esto vale tantos. De ahí sale. Lo mismo haces para y, pero para y es la función coseno. ¿Por qué? Porque esto de aquí es el cateto adyacente de mi triángulo, ¿no ve? Por lo tanto, aquí vas a tener coseno de 40 cateto adyacente, que es en este caso ty, sobre la hipotenusa que esté. Lo que divide se va a multiplicar y tienes que ty vale t coseno de 40. ¿No ve? Y de ahí ha salido esto. ¿Listo? Lo único que he hecho es descomponer esa fuerza o ese vector en X y en Y. Y eso es lo que se hace en vectores. Ya está. Ahora sí le aplicas primera condición. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Estamos en equilibrio. ¿Ya? Entonces, todos los que están en X. Aquí por si acaso se toma en cuenta mucho lo que son los signos dependiendo de dónde se encuentren. Por lógica, como este es el plano cartesiano, este es eje X positivo y este es eje X negativo, ¿no ve? Lo mismo para aquí, este es positivo y este es negativo. ¿Listo? Entonces, todos los que están en el eje X positivo son positivos. Todos los que están en el eje Y negativo, X negativo son negativos. Si sumamos todas las fuerzas, que en este caso sería este y este, vamos a tener lo siguiente. Tienes T sen de 40 menos F. Todo esto es igual a 0. No hay más fuerzas, son esos dos nada más, ¿no? Ahora, ¿qué necesitas de aquí? Necesitas F. Lo que está con negativo pasa al otro lado con positivo, ¿no? Entonces vas a tener que F despejando va a ser igual a T sen de 40. Y aquí no puedo resolver esto, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito la tensión y la tensión no tenemos como dato. Lo que tenemos es el peso, entonces queda pendiente ahí, ¿no? Ahora haces sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y también es 0 porque no hay movimiento. ¿Quiénes están en Y? Aquí está, ¿no? El que hemos descompuesto y el que está abajo con negativo, lo mismo. Este es positivo, t coseno de 40 menos el peso. Todo esto es igual a 0, no hay más fuerza. Lo que está con negativo pasa a la otra con positivo. Y tienes que t, despejando t, va a ser igual al peso por el coseno o entre el coseno de 40 grados. ¿No ve? Listo, he despejado por si acaso. Estaba con menos, ha pasado al otro lado con más. Estaba multiplicando, ha pasado a dividir. El peso sí tienes, por lo tanto puedes calcular tensión. Esto valía 50 si no me equivoco. Todo esto dividido entre coseno de 40. ¿Cuánto había valido nuestra tensión? 65,27. Ya, 65,3 entonces. 65,3 kiloponios. Ahora ya tienes el peso, o perdón, la tensión. Puedes reemplazar este valor en la ecuación 1 y con esto ya estarías resuelto tu problema. F, T, pero T vale 65,3. Sen de 40 nada más, ¿no? Y listo, ¿cuánto sale F? Mismo, profe, 41,9. 41,9. Nada más, ya está, terminaste tu ejercicio. Esto es en kilopondios y ahí están los 3 métodos para resolver ejercicios de estática. En cualquiera de esos métodos, ¿no? Depende del problema siempre. ¿Preguntas? Profe, ¿el segundo método de Lamy tiene alguna restricción? En Lamy sí. En este caso vas a tener problemas en Lamy cuando la incógnita sea el ángulo. Y cuando, eso también, bien que me has preguntado. Cuando tengan ustedes como incógnita el ángulo, recomendación aplicar directamente lo que es por componentes rectangulares. ¿Ya? Eso siempre y cuando tengan varias incógnitas, porque si tienen dos incógnitas, por triángulo tranquilamente calculas el ángulo. Pero normalmente eso no sucede, obviamente tiene que complicarse la pregunta, ¿no ve? Entonces cuando tienes el ángulo como incógnita, recomendación aplicar esto.
¿Listo? Y este te va a ayudar obviamente a resolver más facilito porque vas a descomponer vectores, vas a al final despejar el ángulo. Podemos hacer un ejercicio de eso si no. ¿Ya? Y tranquilamente vas a resolver pues, tu problemita. ¿Está bien? Esa es su restricción. Ya, profe, A ver. Ahora sí, haremos otro ejercicio. Ahora sí ya les enseño los 3 métodos. A ver, aquí había uno con incógnito del ángulo. Eso podemos hacer. ¿Dónde está? Aquí está. Haremos esto, ¿ya? Creo que tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Miren, por ejemplo, en esta preguntita, la incógnita es el ángulo, ¿no? Y el ángulo está fuera de las fuerzas, no está dentro de las fuerzas como el ángulo de 60, ¿no? No sabemos cuánto es ese ángulo, ¿ya? Entonces, eso vamos a calcular. A ver, usted tal vez me dirá, a simple vista, profe, ¿puedo aplicar el triángulo? No les recomiendo. ¿Por qué? Porque el ángulo está afuera, ¿ya? Tranquilamente, ¿no? Esto va a ser tensión 1, tensión 2, el peso. Vas a querer graficar tu triángulo, pero tu triángulo no te vas a poder dar cuenta cómo está formado porque este ángulo no conoces. ¿No ve? No sabes si hay un ángulo de 90 aquí o aquí tal vez no. Entonces ahí vas a tener un problemita, ¿ya? Por LAMI tampoco, porque esto es incógnita. Y para LAMI no te olvides que necesitas los ángulos. ¿No ve? Necesitas los ángulos. Si no está en la gráfica, tú tienes que deducir, ¿no ve? Pero si no se puede y está como incógnita, no vas a poder hacer por LAMI. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que hacerlo por primera condición de equilibrio, ¿ya? Entonces voy a graficar mi diagramita. Esta va a ser una tensión, esta otra va a ser otra tensión y esta otra es el peso, ¿no? Así más o menos está mi triángulo, ¿no? O mis fuerzas, mejor dicho. Peso, tensión 1, a este le llamaremos tensión 2. ¿Qué dice la pregunta? En la figura encuentre el ángulo y el peso, dice, ¿no? O sea, son dos incógnitas, peor todavía con eso, ¿ya? Peor. A ver, resolveremos. Ya hemos dicho que por LAMI no podemos hacer nada. Tengo que hacer primera condición de equilibrio. Entonces necesito yo descomponer estos dos vectores, ¿no? Esto por si acaso está ya en el eje. Está en el eje Y negativo, ¿no? Está un poquito chueco lo gráfico. Pues. Está aquí, ¿no? Está en el eje Y negativo. Estos no conocemos los ángulos. Necesito conocer sus ángulos, ¿no ve? Este de aquí tengo. Le voy a aplicar el efecto cuña, ¿no? En este caso sería así, ¿no? Chan. ¿Dónde se va a reflejar? Aquí, ¿no? O sea, esos 60 grados está aquí, ¿no? Perfecto. De este otro, ¿dónde está? A ver, esto lo vamos a borrar. De este otro, aquí. Si le aplicas cuña, chan, tendría que reflejarse aquí, ¿no? ¿No ve? Ese ángulo entonces va a estar... Ay, caramba. Ya, va a estar aquí, ¿no? Esto es tita, entonces. ¿No ve? Esto es tita. ¿Está bien? Listo. Ahora tienes que descomponer. Y aquí lo voy a hacer directito, ¿ya? Esto de aquí va a ser cateto opuesto. Por lo tanto, la componente de este vector es esta. Vamos con negro. Esta de aquí va a ser Y2, ¿no? Y2. Va a ser igual. Cateto opuesto, ¿qué función es? Esto por si acaso era T2, ¿no? Sen, ¿no? La función sen del ángulo. Este es 60. El de abajo, lo único que hacen es cambiarle la función nada más. ¿Listo? Aquí va a ser T2 coseno de 60. ¿Ya? Y le cambian la función. Eso en vectores les enseño, ¿no? Directo. Ya, primero siempre buscar el ángulo opuesto o el frente, el cateto opuesto, mejor dicho. Y obviamente se asocia con la función sen. Y al otro componente, el único que me lo hacen es cambiar la función y ya está. Lo mismo hacemos con este. En este caso voy a necesitar estos dos, ¿no? Este de aquí. Esta componente. Y esta otra componente, ¿no? En X y en Y. Este es Y y este es X.
Para nosotros en este caso va a ser, este es cateto opuesto, va a ser que T1x va a ser igual al cateto opuesto que es T1, o la hipotenusa mejor dicho, va a ser T1 por sen del ángulo tita, ¿no? Y este otro, por lógica, va a ser, lo voy a escribir aquí, ya, aquí nomás lo escribiremos, va a ser T1 coseno de su ángulo, ¿no? Directo. Ya está, ya hemos descompuesto. Ahora vamos a aplicar sumatoria de fuerzas, ¿no? Vamos a decir, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. En este caso, primero, todos los X, ¿no? Que están positivos y luego los negativos. En este caso tengo 1, tengo 2 nada más, ¿no? Solo 2 fuerzas. Entonces, anotamos. Esto es positivo por si acaso porque está en el eje X positivo. T1 sen de tita. Menos, porque está en contra, esto es T2 coseno de 60, ¿no? Todo esto es igual a 0. ¿Qué necesitamos en este caso? ¿Cuál es nuestra incógnita? Nuestra incógnita es el ángulo y el peso. En este caso yo de aquí necesito despejar el ángulo, ¿no? Lo que está con más pasa al otro lado con menos y tenemos aquí, ¿no? Lo voy a hacer por pasitos. Sen del ángulo, al otro lado pasa esto con positivo, coseno de 60 y esto que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y te queda sen de tita, aquí tienes T2 coseno de 60 dividido entre T1, pero yo necesito el ángulo y despejo el ángulo, por lo tanto vas a tener que tu ángulo va a ser igual a la función inversa o sen inversa de todo esto, ¿no? De T2 coseno de 60 grados. Todo esto dividido entre T1. Eso significa que necesitamos T2 y T1. ¿Tenemos T1 y T2? Sí, ¿no? Aquí está. ¿Tenemos eso? ¿Podemos calcular? Sí, ¿no? Podemos calcular. ¿Cuánto vale nuestro ángulo? Emplazamos sen inversa. T2 vale, a ver, ¿cómo he marcado? Este es T2, ¿no? Este es T2, vale 200 y este vale 100. Creo que esto está en kilopondios, ya aquí está con newtons, nada que ver, eso está mal en el texto. Pondremos con valores nomás, no voy a anotar la unidad. 100, 200, esto es 200, T2, coseno de 60, ¿no? Y abajo es T1, 100. Y aquí facilito, ¿no? Chao, 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 chao. En este caso va a ser sen inversa de 2 coseno de 60. ¿Cuánto sale esto? 90 grados, 90 sale. 90 ya, perfecto. El ángulo entonces de aquí es 90 grados. Y ya está, ya hemos encontrado una incógnita, ¿no? 90 grados. Listo, ahora hace sumatorias en el eje Y, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. En este caso tenemos, ¿no? Todos los Y. Tenemos este que es positivo. Hay 3, ¿no? 2 y 3 fuerzas son por si acaso. Son 3 fuerzas ahora, ya no son 2 como hace rato. Son 3 fuerzas. Primero con T1. T1 coseno del ángulo de tita. Más, porque el otro está arriba igual, positivo. T2 sen de 60. T2 sen de 60. Menos el peso, ¿no? Esto está abajo, menos. Listo. De aquí, ¿qué necesitas? Necesitas calcular el peso. Por lo tanto, despejando el peso, tienes que tú va a ser T1 coseno. Ya podemos reemplazar directo aquí, ¿no? Este T1 valía 100. 100 coseno de tita. Tita ya hemos hallado, vale 90. Más T2 vale 200. Sen de 60. Y listo. ¿Cuánto sale el peso? ¿Cuánto nos tiene que salir? En este caso tiene que salirnos 173.2. ¿Sale eso? 173,2. Ya, perfecto. El peso entonces vale 173,2 kiloponios, lo anotaremos, ¿ya? Está en el texto con newtons, se debe equivocar. Listo, ahí está.
Ese es, en este caso, la primera condición cuando tienes como incógnita el ángulo. Ahora, sería bueno que ustedes intenten con los otros métodos. Posiblemente les dé con el triángulos. Ahora que ya sabemos que sí había un ángulo de 90, ¿no? Podrían practicar y hacerlo por triángulos, pero tendrían que calcular más o menos exactamente dónde queda esos 90 grados, ¿no? Dónde queda esos 90 grados, ¿ya? Así tal vez puedan resolver, pero si no, se van a trabar. O por Lamy, ¿no? Pero por Lamy ya va a ser un poquito más complejo porque va a haber incógnita, que en este caso es el ángulo. Va a haber y van a tener dificultades. Pero si se han dado cuenta con la primera condición por si acaso no tiene restricciones. No tienes restricciones, porque aquí aplicas puro vectores. O sea, te sirve para cualquier ejercicio, en otras palabras. Cualquiera. Y van a ver en la mayoría de los textos, si tienen sus libritos, los ejercicios que son más complejos, siempre está con primera condición, ¿no? Nada más. Listo. Ahora haremos otro de segunda condición de equilibrio. ¿Está bien? A ver, vamos a buscar otra preguntita de segunda condición de equilibrio. ¿O alguien tiene alguna pregunta antes de que pase? ¿O quieren que haga otro tipo? A ver, había aquí con bloques. Una consulta. ¿Ya? ¿Se puede formar ahí el método del triángulo por la dirección que tiene cada fuerza? En el ejercicio que acabamos de hacer. Yo creo que sí, pero como te digo, vamos a tener problemas. Si el triángulo no está bien graficado y no le vas a entender, vas a tener problemas. Porque no te olvides que el triángulo dice que tiene que ir uno a continuación del otro, ¿no ve? Formando un triángulo. Y el triángulo tiene que ser, en este caso, rectángulo para que sea más fácil de resolver. Porque si el triángulo no es un rectángulo, ya no se aplica a esas funciones trigonométricas, ¿no ve? ¿Qué se aplica, sabes? Cuando un triángulo no es rectángulo, puede ser isósceles, escaleno. ¿Qué se hace? Hay que aplicar ley de senos y ley de cosenos. Y ley de senos, no te olvides que es teorema de Lamy. O sea, es lo mismo. ¿No ve? Estaríamos usando otros métodos en este caso. Ya, en este caso me estaría yendo a Lamy, ¿no? Y en Lamy voy a tener restricción. Y me conviene hacer por el tercer método, que es primera condición. ¿No ve? Ahí está el problemita. ¿Ya? A ver, hay aquí otro ejercicio de bloques. Nos vamos a la segunda condición nomás. Sí, haremos segunda condición, ¿ya? Eso les enseñaré también. Ahorita que tenemos tiempito. ¿Dónde está esto? ¿Dónde estás? Segunda condición. Creo que es este. No es esto. A ver, ¿dónde está? Quinto. Ay, ¿dónde está pues este libro? Aquí está. Ya. Segunda condición de equilibrio. Esto vamos a hacer, ¿ya? En la segunda condición de equilibrio, no les he pasado el formulario ya, ahorita les voy a pasar. En la segunda condición de equilibrio ya no es sumatoria de fuerzas, sino es sumatoria de momentos. ¿Listo? Momentos, ya vamos a ver. Es casi similar, solamente algunas cositas no nos cambian. Sumatoria de momentos es en segunda condición de equilibrio, movimiento parabólico, ¿no? ¿Dónde está pues? Nada circular, nada que ver. Primera condición, esto ya hemos hecho. Segunda condición, ¿dónde estás? Aquí está, segunda condición de equilibrio, ¿ya?
Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos que saber? Repito, ya no es sumatoria de fuerzas, sino es sumatoria de momentos. Y la sumatoria de momentos es igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de equilibrio, ¿no? Y como está en equilibrio, obviamente la sumatoria de momentos va a ser 0. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Primero, el momento o torque de una fuerza es igual, en este caso, a la fuerza aplicada por su distancia. Y esto es lo que tenemos que conocer cuando estamos haciendo momentos. Cuando el objeto tiene sentido de giro hacia la izquierda, o sea, antihorario, el momento va a ser positivo. ¿Ya? Va a ser positivo. Pero si si la fuerza ya va a tener una dirección, en este caso horario, va a ser negativo el momento. Eso es lo que tienen que recordarse para momentos. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, tienen, ¿no ve? En este caso, el momento de esta barra, su momento está yéndose hacia la sentido horario. Por lo tanto, se va a tomar en cuenta como negativo. ¿Listo? Negativo. Pero si el momento fuese hacia el otro lado, ya saben, positivo. Esito se tienen que recordar, ¿ya? Para el momento de hacer de sumatoria de momentos. Haremos un ejemplito. A ver, agarraremos este de aquí. ¿Ya? A ver, vamos a resolver esto. Perdón. Sumatoria de momentos. Entonces, aquí les anotaré. Segunda condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio. Listo. Ahí está la preguntita. ¿Qué dice la pregunta? Dice, en la figura se muestra un sistema en equilibrio. ¿Ya? Un sistema en equilibrio. En el extremo izquierdo de la tabla se encuentra un peso de 30 kilopondios. O sea, esto de aquí, ¿no? Este. Ya está colgando un bloque, ¿no? De izquierda se encuentra un peso de 30 kilopondios. La tensión de la cuerda derecha, donde estamos tensión derecha, es de 20 kilopondios. Esta tensión, no es una cuerda, ¿no? Calcular el peso de la tabla. Esta es tu incógnita, ¿ya? Y aquí en la gráfica ya nos está ayudando, ¿no? Ya nos está diciendo, por ejemplo, a qué distancias se encuentran esas fuerzas que están interactuando dentro del bloque. ¿Listo? Esas son las fuerzas que están interactuando. Ahora, aquí vamos a aplicar lo que les decía hace rato, ¿no? Vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. ¿Está bien? A ver. Primero vamos a hallar, en este caso, el momento de la tensión 1. Dame un segundito, y te vamos a resolver. Ya, ahora sí. ¿Qué libro es? ¿Qué libro es? El libro, por si acaso, ya les he compartido. Ya, así que lo van a revisar. Se los compartiré. El formulario más quería compartirles, pero a ver, esperamos esto. Sí, estito aprovecharé porque si no me voy a olvidar. Aquí se los pondré esto. ¿Dónde está el formulario de estática? Segunda condición de equilibrio. ¿Dónde está? Primera condición. Este es sumatoria de momentos. Este. Y el otro es dinámica, nada que ver. A ver, espera. Aplicar la sumatoria de momentos en el punto B, ¿ya? A ver. Sumatoria de momentos en el punto B. ¿Dónde está el punto B? Aquí está. ¿Listo? Este punto B. ¿Qué te decía la teoría? Dice la sumatoria de momentos va a ser igual, en este caso, a la fuerza por
la distancia, ¿no ve? La fuerza que se está ejerciendo por la distancia. En este caso, primerito vamos a anotar para el peso. La pregunta es para ustedes y ahí mismo les da la dirección de las fuerzas y eso es lo que tienen que hacer en el diagrama de cuerpo libre. Aquí en la gráfica, por ejemplo, ya nos está ayudando, ¿no? Miren, la dirección en este caso de esta tensión está yendo hacia arriba, ¿no ve? Esta otra igual está yendo hacia arriba. Esto está yendo hacia abajo y esto está yendo hacia abajo, ¿no ve? Entonces, ¿qué les he dicho hace rato? De acuerdo a la sumatoria de momentos, todas las fuerzas que tengan o que estén en sentido antihorario son positivos y todas las fuerzas que tengan el sentido horario van a ser negativos. ¿Ya? Eso nos dice la sumatoria de momentos. ¿Está bien? Entonces, eso vamos a aplicar a este ejercicio. Entonces, ¿cómo sería nuestra fuerza en el punto B? ¿Cómo sería nuestra fuerza en el punto B? ¿Qué es lo que tengo que sumar? Anotaremos aquí, sumatoria de momentos en el punto B. Sumatoria de momentos en el punto B. Listo. ¿Qué fuerzas interactúan? Tengo uno, el peso, pero el peso del bloque, ¿no? Este peso de aquí. ¿Cuál es su distancia? Aquí está su distancia. ¿Lo ve? ¿Cuánto es eso? 20. Esto es positivo por si acaso. No voy a anotar el signo. Se supone que es positivo. Por 20 centímetros. ¿Lo ve? Se está aplicando fuerza por distancia. Lo que me dice la sumatoria. Luego, ¿cuál es la otra fuerza? Que está interactuando. ¿Cuál es la otra fuerza? En este caso es el peso. ¿No ve? El peso pero del bloque. ¿Ya? El peso del bloque, perdón, de la tabla, ¿ok? Es esta fuerza de aquí, ¿ya? Eso entonces va a ser negativo, menos el peso con mayúscula por su distancia. ¿Cuál es su distancia de ahí? ¿Cuál es la distancia? Si te está diciendo que desde aquí hasta aquí vale, en este caso, 100, miren, 20 más 80 vale 100. Y a la mitad llega, ¿cuánto es la mitad? 50. Pero yo necesito para el punto B. ¿Cuánto sería hasta ahí? Sería 30, 80 menos 50. Exactamente, 30 sería, ¿no? 30 por 30 centímetros. ¿Qué más? ¿Qué fuerzas más están interactuando? La tensión 1, ¿ve? La tensión 1. La tensión 1 por su distancia. ¿Cuánto es su distancia hasta el punto B? Más es, ¿no? Más tensión 1 por distancia que es 80 centímetros, ¿no? Esta distancia de aquí. ¿Está bien? 80 centímetros. ¿Listo? ¿Qué más? No hay más fuerzas. De aquí, ¿qué podemos calcular o qué podemos despejar? Podemos despejar el peso, ¿no? Despejaremos el peso. Todo lo que multiplica pasa a dividir, todo lo que resta pasa a sumar, ¿ya? Despejamos el peso, en este caso, esto de aquí, este peso mayúscula. Está con menos, pasa con más, este se mantiene, este pasa a este lado, ¿no? Vas a tener, en este caso, el peso va a ser igual, esto se mantiene. Lo vamos a reemplazar, esto vale 30. 30 por 20. Sí lo voy a trabajar, ¿ya? Todo esto más T1. ¿Cuánto vale T1? 20 también, ¿no? 20 por 80. Todo esto dividido entre 30, ¿no? 30 centímetros. ¿Listo? ¿Cuánto sale esto? A ver. Calculadoras. Uy, creo que no estoy grabando bien. Ya, ahora sí. Perdón, se ha movido. A ver, ¿cuánto sale eso? Esto es 20 por 30. 73,3. Más, esto es 20 por 80. Todo esto dividido entre 30. ¿Cuánto sale ese? 73,3. 73.33, ¿no? Sí. O sea, el peso del bloque o de
de la tabla, ¿qué dice? ¿Qué es? Ah, una tabla, dice, ¿no? 73.3 kiloponios, ¿ya? Ese es el peso de ese bloque. Por si acaso, el peso de un objeto, cualquier objeto, siempre se lo calcula en el centro de su masa, o sea, el medio, ¿no? Depende de la figura también del objeto. Mucho cuidado, puede estar colgando ahí un triángulo, o puede ser, no sé, un rectángulo, o no sé, una circunferencia, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de figura, ¿no ve? Nosotros tenemos que conocer el centro de masa de ese objeto. Y normalmente de este tipo de objetos, que es un rectángulo, es el centro, ¿no? O sea, en la mitad. Ya, eso también hay que tomar en cuenta. Listo, ¿qué nos pedía hallar? Solamente el peso y ya está, pues, ¿no? A ver, dice en la figura, calcular el peso de la tabla. Listo, nada más. Eso es todo. Lo único que hemos hecho aplicar es sumatoria de momentos, nada más. Preguntas. Profe, ahí en la sumatoria de momentos había que diferenciar cuál es el peso de la tabla y el peso en el cuerpo, ¿no? Porque si no voy a poder sumar y restar, ¿no? A ver. En este caso lo que nos está pidiendo es esto, ¿no? Este peso de aquí. Este otro peso es de otra figura o de otro objeto, que obviamente está siendo suspendido. Bueno, en este caso está colgando, ¿no? De la tabla. ¿Ya? Está colgando de la tabla. No es parte del peso de esto, porque no me dice calcule el peso total del bloque y de la tabla, sino solamente me pide el peso del bloque, de la tabla, mejor dicho. ¿Ya? Otra cosa sería es que me pida la sumatoria total de los pesos. ¿Lo ve? Sí, está bien, profe. A ver, creo que sí tenemos tiempo. Vamos a hacer un hito más. A ver, pero haremos uno sencillito, no tan complejo. Haremos este de aquí. Allá. Y con esto nos vamos. En este caso, haremos este de aquí, ¿ya? Estito haremos. Ya, con esto nos vamos. Ya, ¿qué dice aquí la pregunta? Dice, la barra mostrada en la figura está bajo la acción de dos fuerzas y es soportada, dice, en O sea, aquí, ¿no? Este punto de origen. Localizar la posición del soporte para que exista equilibrio, considerar despreciable el peso de la barra. O sea, en este caso no hay peso en la barra, ¿no ve? No hay peso en la barra, hay que despreciar eso. Entonces nos pide calcular la distancia para que se encuentre esta barrita en equilibrio, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí hay una fuerza que está interactuando, puede ser cualquier cosa, y aquí hay otra fuerza, ¿no? Pero está inclinado. Esta fuerza tiene inclinación. Y no se olviden que hay que descomponer también esas fuerzas, ¿no ve? Hay que descomponer, ¿ya? A ver, resolveremos esto. Siempre las fuerzas tienen que ser, en este caso, de acuerdo a la gráfica. Bueno, normalmente siempre es en el eje Y, pero si hay algún momento que está en el eje X, hay que hacer lo mismo, ¿ya? Siempre trabajar en este caso, en este sentido. No puede haber fuerzas que estén así, ¿no? Y estas hay que trasladarlas a ese eje, o sea, aquí. ¿Ve? ¿Cuál va a ser la fuerza que va a aplicar ahí realmente? ¿Listo? Para que mantenga el equilibrio, ¿ya? Listo. A ver, primero vamos a hacer las sumatorias de momentos aquí, en el origen. ¿No ve? Ahí necesito aplicar la sumatoria de momentos. Entonces aplicaremos sumatoria de momentos en el origen. Aquí va a ser igual. ¿Qué fuerzas están interactuando? Primero tenemos esto que está en sentido horario, ¿no? O sea, positivo. ¿Lo ve? O perdón, antihorario. Va a ser positivo, ¿ya? Esto entonces tienes la fuerza. No voy a anotar el signo. Esto vale 80. Tampoco voy a anotar las unidades. Todo esto por
la distancia. ¿Cuál es la distancia? Es esta, ¿no? X, o sea, no sabemos cuánto vale. Entonces, por X, ¿ya? Por X. ¿Qué más? Menos. ¿Cuál es la otra fuerza que está interactuando? Es esta de aquí. Pero esta fuerza hay que descomponerla, ¿no ve? Por el momento vamos a poner 30 por la distancia, ¿no? Por D. ¿Está bien? Todavía no está descompuesto, por si acaso. Todo esto es igual a 0. ¿Listo? ¿Qué más? Ahora sí, descompongan. ¿Cuál sería la componente que necesito yo para esta fuerza de aquí? Y aquí les está ayudando el gráfico, ¿no? Miren. Ya les está ayudando aquí el gráfico, ¿no? ¿Cuál es la componente de esa fuerza ahora que necesito yo para aplicar la sumatoria de momentos? ¿Qué función trigonométrica es? ¿Quién me dice? Esta fuerza, por si acaso... Sí, sí. Seno de 37 porque es el opuesto. Exactamente. Es esto de aquí, ¿no? Este triángulo está aquí, pero ahí se los voy a dibujar aquí. ¿No ve? Esta componente no me sirve. Esta componente es la que me sirve, ¿no? Este sería, en este caso, esta fuerza, ¿no? No tiene nombre, solamente es 30, dice, ¿no? Entonces, este es 30 sen de 37 grados, ¿no? Esa es esa fuerza, ¿ya? Ahí aparece esa fuerza. ¿Listo? Entonces, eso le aplican aquí. Van a tener, reemplazan aquí, ¿no? Sumatorio de momentos va a ser igual a 80 por X. No sabemos cuánto vale X. ¿Ya? Esto se mantiene, 80 por X. Menos 30 sen de 37, ¿no? Esa es la fuerza real. Por la distancia. Pero ahora sí, ¿cuál es la distancia? Es esto, ¿no? O sea, va a ser 5 M, o es metros, si no me equivoco, menos X. ¿No ve? Esa es la distancia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que factorizar X, ¿no? Hay que factorizar X o hay que despejar X. Esto que está multiplicando, esto también está multiplicando. O sea, vamos a tener aquí, ¿no? Sumatoria de momentos va a ser igual. Aquí, ¿no? 80 por X, 80X. ¿No ve? Menos, esto multiplica por si acaso a todo. ¿Y cuánto te da esto? Directo nomás. 30 por 5 o sen de 37 por 5, ¿no? ¿Cuánto sería? 90.3 sale esto. Todo esto por si que estoy multiplicando. Y esta otra va a ser por o menos. Más por menos más. Menos por más. Menos por menos más. Y aquí vas a tener 30 sen de 37, ¿no? Todo esto por X. ¿Está bien? Al final despejas X. De aquí hay que factorizar X, ¿no? Tienes 80. O en este caso hay que sumar, ¿no? ¿Cuánto sería la suma de esos dos? 80 más 30. 80 más 30 sen de 37. 98.1. ¿Está bien? O sea, tienes sumatoria de momentos. Va a ser igual a esto, a 98.1 X. Menos 90.3, ¿no? Despejas X. X vale. Está con menos, pasa al otro lado con más. Y esto que está multiplicando pasa a dividir. 98.1. ¿Cuánto vale esto? $90. 0,92. Ya, 0,92, ¿no? X vale 0,92. Pero esto está en metros. Por lo tanto, en centímetros sería 92 centímetros, ¿no? Eso vale X. ¿Ya? Eso vale X, 92 centímetros. A esa distancia se tiene que encontrar esa fuerza. ¿Para qué? Para que exista equilibrio. Nada más. Preguntas.
Ya, en este tipo de ejercicios, importante el sentido, ¿ya? Si es horario y antihorario para los signos de la sumatoria de momentos. Nada más. Eso es lo importante. No es lo mismo que en la primera condición, pero tienen que conocer esas dos situaciones, ¿ya? Uno, de las fuerzas que en este caso se están interactuando en el objeto, ¿ya? Y aplicar lo que son momentos, ¿no? Y ahí en este caso el signo. Esto es clave. Esto de aquí. ¿Ya? Ese es clave. ¿Está bien? Listo. Si no hay preguntitas, pueden disponer su tiempo. Nos vemos la siguiente clase y ya tal vez vamos a hacer un hito más de esto y le pasamos a dinámica lineal. ¿Está bien? Que es un poquito más complejo. Un poquito nomás. No es tanto. ¿Está bien? Listo, muchachos. Les compartiré esto entonces. Pueden disponer su tiempo.